tributarias, cómo se extinguen los recursos cuando nosotros somos contribuyentes y por ahí pues estamos viendo que la cosa no va muy bien. Entonces, todo eso ya lo hemos visto, incluso cómo entrar a la vía judicial, como lo vimos la semana pasada. Pero, ¿qué pasa del otro lado? ¿Qué ocurre cuando el que está interesado en buscar que se pague si es el Estado? Entonces, bajo esa circunstancia también el Estado no se queda solo así. Él puede seguir un procedimiento por la vía también judicial para combinarnos al pago de un tributo. Ese es, se pasó de una vez para allá, ese es el procedimiento económico coactivo. Ese es el que se utiliza propiamente para forzar, llamémosle así, a la persona, al particular, a que pague, ¿no?, los adeudos que se tengan en cuanto a tributos. No solo es que se queden así nada más, sino que también puede seguirse, por supuesto. Entonces, vamos a conocerlo. Hoy, si cambiamos de diapositiva, este objetivo es que justamente conozcamos lo concerniente al procedimiento económico coactivo. Así es, un objetivo muy simple, muy real, eso es lo que nosotros pretendemos. Bien. Vamos a ver una definición previamente de qué es el proceso económico coactivo. Acá parece que es un medio empleado por el Estado, es justamente lo que yo les decía, para cobrar los adeudos que los particulares tienen con este. Si yo le debo al Estado, también puede ser entre mismos funcionarios públicos. En algún momento, pues, por ahí decirle, les da un reparo. Y imaginen, voy a ponerles un caso concreto. Imaginemos que el alcalde de Misco, famoso ahí en la tele, viene y por ahí compra una cámara y a un precio de $5,000 y viene a la Contraloría y no, ¿y dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? Ante la situación, pues le interpone ahí un reparo para que pues y él dice, es que se perdió, ¿sabe qué se hizo? Entonces viene y vuelve a motivarle. Eso pues ya, por supuesto, es un hallazgo, pero fuera de lo administrativo, es un hallazgo, en un momento determinado. Imagínense, una cámara de $5,000. Ya cuando él se va a decir, pues yo entrego mi cargo, ahora voy para diputado, disculpe, y esta Contraloría no me quiere dar mi finiquito. Y la Contraloría, pues imagínense, son $5,000. Entonces el Estado está interesado en esta cantidad, que son más de 35,000 quetzales. Entonces puede seguir un procedimiento económico coactivo también para que se pague, ya, como un juicio de cuentas también, ¿no?, que nosotros conocemos. Entonces, casi similar se da por el lado de nosotros los particulares. Así como se da ese en los juicios de cuentas, de igual forma, así como se lo refiero yo, de que una persona pues por ahí tiene tributos altos y pues no pago y no pago. Y nadie me puede meter preso. Veamos si no. y definitivamente, pero al Estado, más que meter a alguien a prisión, le interesa pues la plata, ¿no? Porque esa es la circunstancia. Y resulta que la persona está operando y tiene actividades económicas, pues definitivamente el Estado va a ver cómo puede hacerse de ese dinero que le corresponde. Entonces ahí por eso decimos que diferentes razones hacia los administrados. Estas cantidades ya deben de estar de forma líquida, es decir, ya muy bien delimitados. Se hizo la determinación respectiva y en dicha determinación pues ya fue establecido perfectamente cuál fue el monto del ingreso y cuál es directamente el pago de impuestos. Ya incluso se logró establecer la mora, todo ahí está muy bien delimitado, es decir, se encuentra de forma líquida y exigible porque ya cumplió con todas sus medidas administrativas, ya mandó aviso, ya mandó a citar, ya está en una situación exigible. Entonces efectivamente pues está esa circunstancia. Luego igual lo de plazo vencido,
La persona ya se le dio plazo para pagar y no cumplió con el mismo, entonces nos vamos efectivamente a esta vía que también es, por supuesto, judicial para hacer el cobro que va a favorecer, por supuesto, a la administración pública. Entonces, eso es la definición del proceso económico coactivo, ¿no? Un medio empleado por el Estado para cobrar deudas de los particulares. Hace un rato les decía yo la analogía con un funcionario público para que nos fijemos, pues así como se dan en el de cuentas que porque se debe algo, pues igual en el económico coactivo esta vez es al particular específicamente al que se le hace el cobro. Recuérdense, eh, el mismo tiene que estar ya en calidad de estar líquido, exigible y de plazo vencido. Obviamente no se va a iniciar un proceso económico coactivo. Imaginemos si la resolución vino ayer que decía que se da plazo de 30 días hábiles para hacer un pago, no se va a iniciar el proceso hoy, desde luego, es de plazo vencido. Así que por ahí va la primera circunstancia. Hablemos cómo está organizado el órgano jurisdiccional. La sesión anterior, pues descubrimos algo que, bueno, tal vez no descubrimos, seguramente ya lo sabían ustedes de derecho administrativo, y ahora si no, pues sí lo descubrimos, que en el lado de lo contencioso administrativo, pues ahí hay única instancia y que pues aparece la sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Contrario censu, resulta que en el tema económico coactivo sí existen los juzgados de primera instancia, que justamente reciben ese nombre. Entonces, sí existen y resulta que obviamente son dependencias del organismo judicial. Ellos van a estar encargados de darle trámite y conocer las demandas que el Estado o cualquiera de sus instituciones, tanto centralizadas, descentralizadas o autónomas, tengan en contra de los particulares o los contribuyentes, podemos decir más puramente, por deudas que van a derivar de qué? De obligaciones tributarias que se encuentran ya delimitadas de forma líquida, ya son cantidades exigibles y que de hecho se encuentran de plazo vencido, ¿no? Entonces, ya sea eso o también si la administración tributaria ya impuso también sanciones, ya impuso multas y sencillamente pues el administrado o en este caso el contribuyente está en actitud rebelde, no quiere pagar, por ahí tiene bienes, pero él dice que no va a pagar. Y aunque me metan preso, peor porque no les pago. Hay gente que así dice, ¿no? Entonces el Estado, ya vamos a ver que pues tiene más armas para poder lanzarse al agua, ¿eh? Entonces, pues ahí sí que una de estas es los juicios económicos coactivos. ¿Qué características tiene esta clase de procesos? Llama mucho la atención, ¿eh? Que son de ejecución. Así como cuando se le plantea en procesal civil y mercantil un juicio ejecutivo, porque fulano de tal tiene una deuda conmigo, entonces yo le inicio un ejecutivo y hasta en la vía de apremio, si ya fue por sentencia, imagínense, entonces yo voy a que ya lo embarguen, lo desapoderen de la cosa y a que me hagan la traslativa de dominio, que lo liquiden. En el mismo sentido se va esto, ¿no? Es un proceso de ejecución que va a realizar circunstancias similares. Claro, es un ejecutivo que tiene sus plazos, ya vamos a ver ahí luego un esquemita, tiene lo propio, ¿no? Esta vez por ahí nada más un artículo es el que toma de la ley del organismo judicial, pero de ahí pues es un proceso muy del ámbito tributario. Que utiliza, ya vamos a ver ahí, características muy generales, por supuesto, de los procesos, obviamente, principalmente del civil, porque el ordinario civil es normalmente el papá de muchos procesos, ¿no? Es el papá de los sumarios, es el papá hasta de los orales, ayuda en el derecho de familia, en todo lo que es mercantil, y también tiene injerencia en cuestiones como esta, ya vamos a ver el porqué.
La segunda característica es que la parte actora, en este caso, siempre van a ser los órganos administrativos. Es decir, el demandante siempre va a ser el Estado, a través de cualesquiera de sus instituciones que tenga. Entonces, esa siempre va a ser la parte actora. La siguiente característica que tenemos es que en este sentido, las pretensiones de la administración pública son de carácter coactivo y siempre que hablamos, por eso que se llama así. Eh, eh, que van a ser por la fuerza. Aquí no hay problema de que no quiere pagar, va a pagar y punto, ¿no? Eso es lo que nos está refiriendo efectivamente, pues, la situación. Entonces, esas son las características que tiene este procedimiento que llama poderosamente la atención. ¿Qué principios utiliza el juicio ejecutivo económico activo, perdón? Es decir, ¿qué principios también son de los que se vale? Ok. Primero es el impulso de oficio. Este pues está principalmente determinado que aquí sí, a diferencia, se recordarán ustedes, la semana anterior hablaba yo del contencioso administrativo, que ahí todo era instado. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo no habría pruebas si yo no se lo pedía. Aquí eso no ocurre. Aquí simple y sencillamente, vámonos. Hay un principio de impulso procesal de oficio que efectivamente pues motiva a que el juez se va a llevar el proceso. Yo no le tengo que estar diciendo incluso que notifique a la otra parte, porque hasta eso tengo que hacer yo en los contenciosos administrativos, hasta decirle al juez que notifique a la otra parte, que lo emplace, que le dé tiempo para contestar, todo eso se lo tengo que pedir. Por eso es que las peticiones ahí sí son bien, ahí aparecen hasta tediosas las peticiones a veces, principalmente las de forma, porque en procesos así rogados o instados, hay que pedirle todo. Aquí, pues no, pues no es que no pidamos nada, porque obviamente si yo también no le pido en mi memorial al tribunal, al juzgado, o al juez, mejor dicho, que condene al pago del tributo, que despoje o que se realice el embargo precautorio, lo que sea, que yo puedo volver a pedir acá, perdón, pues esto efectivamente eh, lo tengo que hacer, si no, pues tampoco lo va a dar el juez, pero todas las etapas procesales, ahí sí, no tengo que estarle diciendo yo absolutamente nada al juez de que ahí sí está la otra parte, ahí habrá prueba, ¿no? Aquí, de hecho, recuerden que es sobre todo un ejecutivo, aunque es un ejecutivo especial, ya vamos a ver por qué. Vamos al siguiente principio, que se den cuenta, pues son poquitas, no son un montón de principios como para pensar, uy, qué complicado esto, que no, son realmente principios, yo pienso que muy obvios. El segundo es que es antiformalista. En este sentido se refiere a que no se va a necesitar de auxilio profesional. Es decir, yo me puedo defender incluso así. El Estado mismo, pues en teoría no necesita de abogado, aunque claro que lo va a hacer la entidad como tal, ¿no? Ni siquiera tengo que citar leyes, ¿qué le parece? Sin embargo, pues siempre como abogados, yo lo he dicho, nosotros no podemos solo decir que sí, o que algo es verde, o que algo es azul solo porque sí. Si algo se puede, fundamentémoslo legalmente, y si algo no procede, en el mismo sentido. En caso de urgencia, se puede gestionar verbalmente. ¿Qué le parece? Es decir, bueno, al hablar de la gestión, estamos refiriendo principalmente al tema de cuando el Estado, a través de sus instituciones, va a comenzarlo, imagínense. Hasta podría gestionarlo de esa forma. Eh, Reitero, así son los principios, pero realmente la práctica nos insta y nos dice que esto pues todo es escrito. No tiene las características tampoco un juicio oral, económico, coactivo, no se va tanto por ese lado, aunque
se puede gestionar inicialmente, es decir, por la promoción el Estado la puede iniciar en forma de denuncia. ¿Vale? Y el otro principio es la supletoriedad de leyes. Utilizará en algún momento determinado algo de lo descrito en el Código Procesal Civil y Mercantil y la ley del organismo judicial. Esas son las dos normas que, como siempre, pues tenemos ahí para de que de forma supletoria se utilicen esta clase de procesos. Bien. Esto lo que pues va a llevar un poquito de tiempo explicar a fondo cómo se da el procedimiento. El esquema muy sencillo porque a la larga, pues si efectivamente se dan las situaciones, pues se dan ya. El planteamiento de la demanda. Aquí, justamente de arriba hacia abajo, están las incidencias del Código Tributario. Entonces, ¿por qué decíamos lo de supletoriedad? Vean lo que dice el primer rectángulo. Planteamiento de la demanda. Debe ajustarse a lo que establece el artículo 61. ¿De qué? Del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, esa es la primera de las circunstancias, ¿no? que se tiene que ver. Por eso decíamos la supletoriedad. Bueno, también es el único artículo que menciona el Código Procesal Civil y Mercantil, hay que decirlo, pero es el vital, ¿no? Ese es el que nos dice cómo llenar una demanda, es el cajonero, ¿no? El artículo 61, donde dice ahí el escrito inicial, dice primera solicitud, deberá presentarse en los tribunales de justicia contra los siguientes, designación del juez, bla, bla, bla. Bueno, todo lo que ya conocemos nosotros, que lleva el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. No sé si me da tiempo de leerlo. Bueno, vamos a dejar ese ahí, porque realmente este casi que es de conocimiento general para cualquier estudiante de Derecho. Y luego dice, en aplicación supletoria de lo que establece el artículo 185 del Código Tributario. Bueno, el artículo 185, ese es el que nos manda. Este sí quiero que lo leamos en el Código Tributario. Usted se da cuenta y dice, en lo que no contraríen las disposiciones de este código y en todo lo no previsto en esta sección, se aplicarán las normas del Código Procesal Civil y Mercantil y la ley del organismo judicial. Algo que ya mencionamos hace un instante. No es que, insisto, vayamos a estar viendo todo el procesal civil. Uy, perdone. Ahí estamos. Que vayamos a estar viendo todo nuevamente del procesal civil y mercantil. No, realmente solo para ver cómo es que el Estado debe plantear la demanda. Entonces, ahí sí utilizamos sí o sí esta clase de situaciones, ¿no? Entonces, vayamos a ver qué es en el artículo 171, procedimiento económico coactivo. Ahorita que hasta ya lo tenemos en pantalla el esquema, vayámonos al 171 del Código Tributario. Vean lo que dice. El procedimiento económico coactivo es un medio por el cual se cobran en forma ejecutiva los adeudos tributarios. Tiene como características propias. Vea esto. ¿Y por qué le digo esto? Porque va a ver que luego la norma tiene una antinomia, una contrariedad ahí. La brevedad, bueno. La oficiosidad, lo que les decía, hay impulso procesal de oficio. Y la especialidad, ¿por qué? Porque se trata eminentemente de esto, para hacer cobros tributarios. Entonces, es ahí como tenemos la primera situación del 171, este concepto, o más bien definición de lo que es el procedimiento como tal y sus características que ya la vieron, ustedes no las tienen que copiar en ninguna parte, ahí están. Brevedad, oficiosidad y especialidad. Esas son las tres características de los procedimientos económicos coactivos. Entonces, vean lo que dice ahora el 172. Este sí es bastante larguito, pero vamos a leer la parte, bueno, leámoslo, porque hay que entenderlo, la verdad. Por eso les decía que aquí es donde hacíamos la pausa principal. Veamos lo que dice el 172. Procedencia. Solamente en virtud de título ejecutivo.
¿Y cuál es? Ya cuando obviamente hay un requerimiento de pago y todo, y ya tiene plazo y todo, pues, sea un título ejecutivo. Sobre deudas tributarias firmes, ¿no? Ya incluso interpuso recurso aquel y sin lugar, ¿no? Si quieren, hasta promover un proceso contencioso administrativo por no pagar y ya está declarado hasta sin lugar, ¿no? A todas esas largas le ha dado. Entonces, ¿qué tiene que hacer ahora? Pues buscar que se pague, ¿no? Entonces, eso se refiere a lo que estar firme. Líquido, pues ya lo he explicado, ¿no? Se refiere cuando está muy bien determinado todo de deudas y de debes y haberes, ¿no? Y exigible que ya esté en lo último. Procederá a la ejecución económica coactiva. Dice, podrá también iniciarse el procedimiento económico coactivo para reclamar el pago de fianzas con las que se hubiere garantizado el pago de adeudos tributarios o derechos arancelarios. Eso llama la atención, esas son las llamadas tercerías, ¿no? Porque ni modo, cuando hay fianzas es cuando alguien ha servido de fiador para el pago de, y resulta que pues el otro ya no pagó, pues entonces ahora tengo que me voy a encontrar el fiador y efectivamente vámonos, ¿no? Entonces, de igual forma, si también hay algún derecho arancelario que yo como Estado estoy buscando porque se está realizando una importación que no se me está pagando, entonces igual yo voy a buscar que se me pague, esos son mis derechos arancelarios. Entonces, esto está en favor siempre de la administración tributaria, tal y como lo dice la ley. Y sigue diciendo, como único requisito previo al cobro de fianzas por esta vía, debe la administración tributaria requerir el pago de la fianza por escrito en forma fundamentada y la afianzadora incurrirá en mora si no paga dentro del plazo de 10 días. En ningún caso será necesario recurrir al arbitraje. Ahora le dicen a la afianzadora o al afianzador, bueno, pague y ejecutan la fianza. Ahí está el plazo. Ahora dice, constituye un título ejecutivo también, ¿cuáles? Esto es importante. ¿Qué otras puede servirle como título ejecutivo al Estado? Dice, 1. Las certificaciones o copias legalizadas administrativamente del fallo o de la resolución que determine el tributo, intereses, recargos, multas y adeudos con carácter definitivo, lo que yo les decía, ¿no? Lo que se debe pagar del impuesto, ahí está. Eso es a lo que se refiere. 2. Contrato o convenio en que se conste la obligación tributaria debe cobrarse. Bueno, estos son mucho menos comunes, ¿no? Imagínense un contrato donde se conste, que yo sepa, en derecho civil no hay ningún contrato eh, donde conste una obligación tributaria, ¿no? No hay tal cosa. Lo que sí hay es un reconocimiento de deuda, pues ese se podría hacer, pero eso es más un convenio, donde yo convengo de que debo. Entonces, esa es la situación. 3. La certificación de reconocimiento de la obligación tributaria hecha por el contribuyente responsable ante autoridad o funcionario competente. Ahí donde yo reconocí que la obligación tributaria está y que me iba a comprometer a pagar, esa también sirve de título ejecutivo. Luego nos dice la cuarta, la póliza que contenga la fianza en la que se garantice el pago, perdón, de adeudos tributarios o derechos arancelarios en favor de la administración tributaria. Ahí está lo de la fianza. Y luego nos dice, la quinta, la certificación del saldo de deudor de cuenta corriente tributaria de obligación líquida exigible. Imagínense que yo pedí que me hicieran una cuenta corriente, de que iba a estar pagando y pagando y al final no pagué el impuesto en cuenta corriente como se me debía. Cuenta corriente es cuando, digamos, me dicen, muy bien, yo cada mes voy a estar pagando esto y voy a pagar lo otro y denme siempre chance, yo lo estaré haciendo y no lo hago. Luego dice la siguiente, otros documentos en que conste, por supuesto, las deudas tributarias
que son disposiciones legales y que tengan fuerza ejecutiva. Entonces, todos esos son los títulos ejecutivos que efectivamente pues, van a servirle al Estado para iniciar. Bueno, ya que ellos plantearon la demanda, pasamos al segundo recuadro, ahí que aparece en nuestra presentación, dice, donde se le da audiencia al demandado. Siempre en la parte activa, ya lo dijimos, es el actor, es siempre la entidad del Estado, la administración tributaria, y el demandado, pues, es el particular o el contribuyente, ¿no? Es importante, aquí nos dice que se da audiencia al ejecutado por 5 días. Usted se preguntará, bueno, ¿esos son días hábiles? Sí, por supuesto. Aquí si los días hábiles mandan, ahí en el recuadro a veces no alcanza, pero si ahorita vamos a ir a dar cuenta, el 174 son días hábiles. ¿Y qué puede hacer ahí? Pues se puede oponer a la demanda contestándola en un sentido negativo y ahí sí, mire, a pesar de que es ejecutivo, ya vamos a ver que el demandado sí puede solicitar pruebas. Eso es gracioso, ¿no? Porque usualmente en los juicios ejecutivos ya prueba, ya no, pues, porque son para ejecutar, no son juicios de conocimiento, pero este sí. Aquí el demandado puede presentar prueba que según él esté en contrario para hacer ver si es que en dado caso sí hizo los pagos en su momento y por algún motivo no están registrados, pues él puede ofrecer esos medios de prueba para hacerlo constar. Entonces, también puede hacer valer sus excepciones. Aquí no crean que nos vamos a ir a hablar de las excepciones a las que establece el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil, no. El Código Tributario tiene nominadas o sea, muy bien claramente identificadas a las excepciones. Aquí no proceden todas. Y es ahí donde de hecho vamos a ver un fallo, o sea, un error más bien que tiene la ley. Esto está en el artículo 174, veámoslo ahí, dice artículo 174, promovido juicio ejecutivo, el juez calificará el título en que se funde y si lo considera suficiente y la cantidad que se reclama fuera líquida y exigible, despachará el mandamiento de la ejecución y ordenará el requerimiento de su pago al obligado y el embargo de sus bienes en su caso. Bien, eso es lo que hace al final. En la misma resolución dará audiencia al ejecutado por el plazo de 5 días hábiles para que se oponga o haga valer sus excepciones. Si se trata de ejecución de sentencias, solo se admitirán las excepciones nacidas con posterioridad a la demanda. Como que fuera un ejecutivo en la vía de apremio, cuando se trate ya de sentencias. Pero bueno, aquí no estamos hablando de sentencias porque estamos iniciando un económico coactivo nuevo. Y eso es absurdo a la larga. Entonces ya lo tenemos ahí. ¿Cómo se hace valer esa situación de las excepciones? Entonces, aquí vemos que hay dos caminos a tomar, volviendo antes de hablar de las excepciones, hay dos caminos claros a tomar. El que está a la izquierda de sus pantallas dice que si el demandado no comparece a juicio, sea como por la famosa rebeldía, tampoco donde pone excepciones, pues en ese sentido se da lo que establece el 175, que nos dice que si el ejecutado no compareciere a deducir o interponer excepciones, el juez dictará sentencia en la que declarará según proceda si al lugar o no la ejecución y ordenará el remate de bienes o el pago en su caso. Imagínense, si no logra la persona rebelde, pues pierde y nos iríamos siempre hasta el último de los recuadros donde aparece que pues se emitirá la sentencia en 15 días, ¿no? Y listo. Entonces, efectivamente, eso es lo que ocurriría. Entonces, pero eso es si nos vamos por este lado izquierdo, que la persona no llegaría a comparecer. Pero, ¿qué pasa si sí comparece? Vamos ahora al recuadro por el lado derecho. Ahí dice, en el tercer recuadro, el demandado se opone a la demanda o plantea excepciones. Esto nos lo dice el artículo 176, a que ahorita nos vamos a remitir. Entonces yo como a un demandado, ni siquiera soy ejecutado, a pesar de que este es un juicio más a nivel ejecutivo, pero vea qué interesante, es un ejecutivo especial, ¿no? El demandado, fíjese bien, dice que se puede oponer, yo puedo contestar en sentido negativo y decir, no, eso no es verdad por esto y esto. Y ahí están las excepciones.
Veamos el 176. Dice, si el ejecutado se opusiere, deberá razonar su oposición y si fuera necesario, ofrecer la prueba pertinente. Sin estos requisitos, el juez no le dará trámite a la oposición. Pues lo primero que tiene que hacer, dice requisitos, en realidad requisito es uno, que haya prueba pertinente. Y si no la hay, pues no, y a pagar, ¿no? Dice, si el demandado tuviera excepciones que interponer, deberá deducirlas todas en el escrito de oposición. Es decir, aquí no hay nada de que en ese lapso de los 5 días, yo a los 3 días interpongo, o sea, vengo y simple y sencillamente también ahí hago valer mis excepciones el día que contesto a la demanda. Y dice, si el juez oirá por 5 días hábiles a la administración tributaria y con su contestación o sin ella, mandará recibir las pruebas por el plazo de 10 días hábiles comunes a todas las partes. Después imagínense, aquí si nos dimos cuenta de una vez nos marcó las 3 incidencias, pero yo quiero pasar a hablar de las excepciones, porque estas están en el artículo 177. Brincámonos un rato a las excepciones, porque ahí ya nos brincamos mucho, ¿no? Realmente el fundamento legal es el 177. Vean las que están y aquí hay un error, a ver si ustedes se van a dar cuenta cuál es. Dice el 177, excepciones. En cualquier estado del proceso se admitirán, se admitirá el proceso únicamente las siguientes excepciones. Primero, pago. 2, transacción autorizada mediante acuerdo gubernativo. El Estado transigir es difícil que lo pueda hacer. Bueno, aquí sí, porque no es él el que va a pagar. 3, el finiquito debidamente otorgado. O sea, mire, yo sí pagué, aquí está mi finiquito, porque yo no les debo nada. 4, la prescripción, es decir, que el Estado, pues se recordarán ustedes la prescripción en 47, no sé si no está mal, o 44, este código, que es de 4 años o de 8, según si el contribuyente está o no inscrito. 5, caducidad. Este me llama a mí poderosamente la atención. Y 6, las necesidades con posterioridad a la contestación de la demanda y que destruyan la eficacia del título. Estas, pues, se podrían interponer, de hecho, despuesito. Pero vea, o sea, se puede interponer una de esas después. Pero aquí hay un grosero error en la ley que nos habla de la caducidad. Aquí no hay caducidad. ¿Y por qué no, estudiantes? Porque esto se va de oficio. De hecho, la ley dice que uno de sus principios es que es la oficiosidad. Usted lo recordará. Esto lo leímos en el artículo 171, en el segundo párrafo. Ahí dice brevedad y oficiosidad. Entonces, no hay caducidad. ¿Cómo va a haber caducidad? Si aquí esta clase de procedimientos todo se da en ese sentido, pues, de que no tengo que estar yo diciendo al juez, dele audiencia a la otra parte. Habrá prueba, ¿no? Aquí se da de oficio, entonces aquí no hay caducidad. Esto es absurdo que esté ahí colocado, pero bueno, ya sabemos que nuestros diputados no son los más listos de este mundo. Luego dice, esta de necesidades con posterioridad a la contestación de la demanda, eso implicaría que yo tengo un tiempo especial para poder interponerla. Pero si usted se da cuenta, el 176 dice que si tuviera excepciones que interponer, deberá deducirlas todas en el escrito de oposición. Entonces, esta es otra contradicción en el numeral sexto y lo que dice el 176, porque una nacida con posterioridad a la contestación de la demanda es aquella excepción que yo puedo plantear en cualquier momento hasta antes de que se dicte sentencia. Y aquí, pues, dice que todas se deben de plantear así. Sin embargo, como yo soy abogado de aquellos que digo, pues si la ley dice que está ahí, entonces yo sí la podría plantear. Ojo, esta clase de excepción que son de esas privilegiadas, posteriormente, a pesar de que por ahí el otro abogado se me quisiera oponer y dijera, no, pero es que la ley dice que todas. Sí, pero como también se aplica supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil, entonces yo puedo interponer esta excepción hasta antes de dictar sentencia. Entonces, en medio del tercer recuadro, en medio de la prueba, yo puedo venir y si por ahí encontré mi finiquito,
pues ahí lo interpongo, excepción de demostración de finiquito otorgado, paz. Y ese pues va a servir para que el juez resuelva en sentencia, ¿no? Con las excepciones, ¿por qué hablábamos también de ley del organismo judicial? Porque obviamente si yo planteo las mismas, tenemos que aplicar lo correspondiente a sus plazos, ¿no? Que si son de hecho, de derecho los incidentes, pues ya sabemos, ¿no? Aplicamos los incidentes. Luego dice que se da audiencia a la administración pública, o sea, lo leímos en el 175 por 5 días. Se abre a prueba, se puede abrir a prueba por un plazo de 10 días, eso también lo leímos en el 176. Y posteriormente a eso, si usted se da cuenta, no hay vistas, ¿no? Ahí no hay vistas que dilucidar. 176 nos refiere que se da la prueba y listo. Como no, en ningún caso dice se otorgará, vean lo último que dice el 176. En ningún caso se otorgará el plazo extraordinario de la prueba. Luego vean lo que dice el 178, es bien simpático porque dice algo y no dice nada a la larga, dice el 178. Resolución. Vencido el plazo para oponerse o el de la prueba en su caso, el juez se pronunciará sobre la oposición y las excepciones deducidas. Ajá. Pero ¿cuáles son? Las nacidas con posterioridad a la contestación de la demanda. Esas. Aunque le diré que la de pago también es más como que, bueno, las del 177, esas excepciones no están clasificadas entre previas y perentorias, son mixtas. Una de pago, esa es perentoria, aunque esté nominada acá. Igual una de transacción, al finiquito, ¿no? Eso también. La de prescripción, pues, también son esas previa perentoria, siempre lo he dicho yo. Ahora la caducidad aquí sí no existe, pero imagínense, o sea, podría resolver hasta acá, incluso el tema de las excepciones. Eso es lo único que cambia en cuanto a la resolución, si usted se da cuenta. Y dice, regresemos al 178. Además, el juez declarará si al lugar o hacerse trance y remate de los bienes embargados o pago, en su caso, de la deuda tributaria y de las costas judiciales. Entonces, va a decir ahí si hay trance, o sea, si se va a transigir todavía ahí, que ya no es el caso, sino porque existe una transacción autorizada, pues entonces que se dé un remate, se embarguen los bienes y está listo, ahí el juez hace el tema de la liquidación como tal, hasta el pago de costas judiciales. Todo eso ya lo hace el juez allí de forma inversa. 15 días para resolver, esto nos lo dice el artículo 142 de la ley del organismo judicial. Después de la prueba, el juez tendría que resolver dentro de un plazo de 15 días, según el 142, que dice: plazo para resolver. Las providencias o decretos deben dictarse a más tardar el día siguiente de que sean recibidas las solicitudes. Los autos dentro de 3 días. Aquí viene, las sentencias dentro de los 15 días después de la vista. Aquí no hay vista, entonces serían 15 días después del ofrecimiento de prueba. Y ahí está, ahí queda la situación. Ahora usted se podría estar preguntando, bueno, y esto, si yo no estoy de acuerdo con esta sentencia, si yo digo, ay no, esto es increíble, yo no voy a pagar esta situación, si este procedimiento hasta estuvo viciado, que qué sé yo, ¿puedo apelar? La respuesta es que sí. Esto es una primera instancia, entonces vámonos al 183, que vean lo que dice. Recursos. En el procedimiento económico coactivo solo pueden impugnarse el auto que niegue el trámite de la demanda, los autos que resuelvan las tercerías, la resolución final, es decir, la sentencia, y el auto que apruebe la liquidación. O sea, hay varias formas de impugnar. ¿Y qué recursos son los que utilizo? Los que conozco del Código Procesal Civil y Mercantil. Es decir, contra el que denegó el trámite de la demanda, pues sería básicamente una revocatoria. Los autos que resuelven las tercerías, igual, ¿no? Yo puedo interponer un recurso hay una cuestión que definitivamente haya surgido ahí.
la resolución final, que no es otra cosa que la sentencia, ¿no? Y que apruebe la liquidación. Entonces dice, contra dichas resoluciones proceden los recursos siguientes: aclaración y ampliación. Dice el numeral primero, se deberá interponer dentro de los 2 días siguientes en el que se efectuó la notificación de la resolución impugnada. Este ya sabemos que no cambian en nada. Y luego el 2, apelación, que debe interponerse dentro de 3 días de hábiles siguientes de la fecha de notificación. Y dice el 184, y con este terminamos, que uy, se nos fue el tiempo, pero rapidísimo. Segunda instancia, las apelaciones se conocerá al Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas, por supuesto. Aquí regirán las normas, por supuesto, que dicen acá, ¿no? El tribunal en primer grado le concederá, si fuera procedente, y elevará los autos al Tribunal Superior, que se le dará día y vista para dentro de un plazo que no exceda de 5 días, pasado el cual resolverá dentro de los 10 días hábiles siguientes, bajo pena de responsabilidad. Ahí de una vez le pone un plazo muy corto, en el cual se da el tema de la segunda instancia. Pero bueno, ese ya no es directamente de este curso. Las preguntas son: ¿qué características tiene el juicio económico coactivo? 2, ¿cuáles son los principios del proceso económico coactivo? Y 3, ¿cuál es el plazo para emitir una sentencia en esta clase de juicios? No sé si todavía nos queda tiempo para resolver dudas. Bueno, si ya no, que yo creo que así ya terminamos a las 4 y ustedes tienen otra clase, pues bueno, escríbanmelas y yo se las voy a contestar siempre en el Telegram, no tengan pena, porque el tiempo se nos fue bien rápido, entonces ya no nos alcanzó. Si hay duda, pues ahí nos escriben, y insisto, y nosotros le vamos a responder. Sé que ahorita, pues, aunque creo que ahorita hay un espacio como de receso, que normalmente teníamos allá en la universidad, y a las 10:30 se regresaba a clases. Entonces, pues, estaríamos todavía en el tiempo, así que por favor, si tienen dudas, estudiantes, pues estamos ahí a la orden. Hoy platicamos acerca del proceso económico coactivo, que como ya vimos lo inicia el Estado para que los particulares paguen. Es un proceso de carácter ejecutivo que tiene unos principios ahí que vimos que llaman poderosamente la atención. Se inicia ante un organismo jurisdiccional, ante un órgano jurisdiccional, perdón, como lo es el juzgado de lo económico coactivo. Nos damos cuenta que tiene sus propias situaciones, ¿no? Que a pesar de que es un ejecutivo, admite a prueba, eso llama la atención, pero así es distinto, ¿no? Es distinto. Entonces, efectivamente, pues en ese sentido se da. Bueno, pues aquí me está dando las gracias, pues yo las gracias se las doy a ustedes por su atención. Sí, las preguntas ya las puse, tal vez muy rápido, pero no tengan pena. Yo, primeramente Dios, el día lunes o a más tardar el martes, voy a subirles esta presentación aquí al Telegram, como lo hemos hecho, lo hemos venido haciendo. Y ahí van a estar las preguntas, no tengan pena. Entonces, eso es lo que me queda decirles. A menos que haya alguna otra dudita, vamos a ver, alguien parece que escribe. Pero así sería, insisto. Yo les voy a estar subiendo a más tardar, repito, el día, yo espero que el lunes, aunque por ahí tengo pues un chancecito el lunes, que nos va a llevar poquito de tiempo, pero si no, a más tardar el martes yo estoy subiéndole la presentación. Uno de los principios es que es antiformalista porque hay que llenar los requisitos de supletoriedad del Código Procesal Civil y Mercantil. Eso es, digamos, eso llama poderosamente la atención, digamos, ¿por qué es antiformalista? Porque yo como contribuyente podría, imagínense, estar en el proceso sin abogado, imagínense. Por eso es antiformalista. Yo podría oponerme, en teoría, sin tener abogado, pero sería absurdo, pues, pero por eso les digo, ahí ustedes se dieron cuenta, la ley tiene unos errores que llaman la atención. Que haya caducidad y que haya oficiosidad dentro del mismo, eso es una contradicción. Entonces, es antiformalista, pero tiene que cumplir, esa es una muy buena observación también, pero tiene que cumplir con lo que dice el memorial de demanda, el artículo 61 del Procesal Civil y Mercantil. Gracioso, ¿verdad? Pero ya sabemos que no somos los abogados los que hacemos las leyes, sino son los diputados. Entonces, a nosotros solo lo que nos queda es adecuarnos a lo que en el derecho encaja
y en este caso, pues, así se da. Pero le digo, el antiformalismo, pues, lo tira de que también yo como contribuyente no necesitaría de abogado, aunque entrarle solo así a un económico coactivo sin abogado, uy, no sé qué tan bueno sería, ¿eh? Agradezco aquí sus comentarios, muy amables, muy finas, muy finos, insisto, sé que a muchos de ustedes los he conocido personalmente y a quienes no igual, les agradezco mucho sus comentarios, eso pues son un compromiso para mí para siempre seguir mejorando. Pues cuídense bastante, será Dios mediante hasta la otra semana cuando los